A veces siento que pasan los días tan rápido, me atrevería a decir mi vida. Sinceramente no sé cómo he soportado tantos años con la misma rutina. Levantarme, tomar un desayuno mediocre, una taza de café y un cigarro. Llegar a mi trabajo, sentarme en la misma oficina en la que me siento desde hace 4 años. Y es que la vida de un hombre se reduce en ser un esclavo de la sociedad, porque en el caso en el que quieras ir contra ella y dejar producir a este monstruo que llamamos sociedad, nos comerá vivo. Algunos días cuando llego tan cansado de mi trabajo me pregunto, ¿qué hubiese sido de mi vida si en vez de hacer todo lo que me decían mis padres, si en vez de estudiar lo que ellos querían y trabajar en lo que apetecía, hubiese seguido mis sueños? Mucha gente dice que uno no vive lo que le gusta hacer, pero no soporto mi vida, nunca hago lo que quiero. Todas mis acciones son por obligación para tener una ganancia material. Creo que después de todo mi espíritu está empobreciendo. Desde pequeño sentí un enorme amor por la historia. Me maravillaban todas aquellas historias que, aunque sonaban fantasía, eran realidad. Mi amor persistió hasta graduarme, cuando por fin estaba decidido a completarme a estudiar historia, pero las estúpidas represalias de mis padres me obligaron a estudiar economía. Lo que siguió en mi vida fue un abismo de monotonía. Conocí a una chica, quiero decir, una diosa, tan perfecta, en palabras resumidas, era completamente diferente a todo lo que yo era en ese momento. Tan libre, tan feliz, se veía por sus poros que cada minuto de su vida los había abrazado con tal pasión, que aunque en errores cayera, siempre tenía una sonrisa. Con ella todo era felicidad. Por fin, algo que me sacara de este infierno. Mariana me ha propuesto viajar por toda Sudamérica. El viaje de mis sueños, nada de hoteles 5 estrellas, nada de lujos, solo ella, yo, la naturaleza y nuestro amor. Salimos el 1 de octubre. En la mañana partimos para Brasil, un exótico. En este viaje, uno de mis más grandes propósitos era saber todo sobre esta brecha entre derecha e izquierda en Latinoamérica. En fin, cuando llegamos a Brasil, nuestra primera parada fue en el Museo Nacional, en donde una guía nos contó uno de los momentos más cruciales en este país. Nos comentó ese momento en el que Brasil fue sometido bajo una dictadura, el golpe de Estado por parte del general Olimpo Muranho Filho contra el presidente João Goulart en 1964, y como este dictador tuvo el apoyo de los Estados Unidos para ejecutarlo, nos dijo que de ahí surgió el movimiento revolucionario 8 de octubre, una guerrilla de ideología marxista-leninista que luchaba contra la dictadura militar. Nos fascinó, sin embargo todavía queríamos saber qué había sucedido en toda Latinoamérica. Brasil es muy lindo, lástima que la desigualdad sea tan notoria. En la noche nos quedamos en un hostal, preparándonos para irnos mañana a Ecuador. Llegamos a Ecuador, uno de los países que aún conserva muchas de las costumbres provenientes de sus raíces indígenas. Qué bueno, al menos eso es algo que solo tenemos los latinoamericanos. Es identidad enriquecida con todas las costumbres de los diferentes grupos étnicos. Sin embargo, aunque este país no ha sufrido esta disputa entre derecha e izquierda, se creó un grupo armado llamado Álvaro Vive Carajo, AVC, que buscaban de alguna manera que Ecuador llegara a un estado comunista. He llegado a Perú, el sueño de toda mi vida. Creo que si en el mundo hay un lugar tan sagrado y antiguo, es este, lleno de un sinfín de tradiciones, cultura y belleza. Pero este país no vive en armonía teniéndolo todo. Existe un grupo guerrillero llamado Sendero Luminoso. Este grupo, creado en 1980 por un profesor de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, busca reemplazar con todas esas entidades burguesas que de alguna manera estaban abriendo más la brecha entre ricos y pobres. Me duele de sobremanera ver que la cultura hoy en día es sinónimo de pobreza. Si ves un indígena por la calle, la primera palabra que se te atraviesa por tu mente es: ¡qué pobre es! No ha de bañarse, pobrecillo, no tiene dónde vivir. Y es que de alguna forma es cierto. A lo de allá arriba no le importa la cultura, no creen que es eso. Ellos buscan un desarrollo. Sí, pero la pérdida de nuestra cultura es una involución, es un desprendimiento de lo que nos hace únicos. El mundo pierde su diversidad a cambio de bienes materiales. ¿Qué está pasando acaso de un televisor? Está por encima de nuestra naturaleza. Algo que prácticamente nos da la vida. Mi vida ha acabado, es hora de dormir y mañana seguiré con el viaje. He llegado a Chile. Parece que acá se había conflicto que ha marcado esta pelea de ideologías. Salvador Allende, un hombre admirable, un médico primeramente que se unió a los grupos de izquierda, luchando por sus ideales hasta que en 1964 se presentó como candidato para presidente. Después de 4 presentaciones para la candidatura, logró quedar como presidente en 1970. Tuvo el apoyo de varios movimientos de izquierda, como el MIR, como el MAPU, PRAP. Allende tenía excelentes reformas que consisten en la nacionalización del cobre,
la estatalización de las empresas y una reforma agraria. Parecía perfecto, ¿no? Lamentablemente, la derecha consideraba estas propuestas como socialistas, así que en 1973 un golpe de Estado sacudió a Chile comandado por el oscuro comandante militar Augusto Pinochet, apoyado por la CIA, ya que a Estados Unidos no le agradaba que Chile estuviese independizado y aún más que tuviese ideas comunistas. Hablando de Augusto Pinochet, un dictador cuya posición en el poder se caracterizó por una de las dictaduras más violentas. Estoy comenzando a pensar que Pinochet era un tipo detestable, cegado por el poder, porque no creo que Chile, siendo su país, haya querido vivir esto. Realmente es lamentable ver cómo un país latinoamericano es callado y oprimido, etiquetado como países pobres, siendo estos los países más ricos, claro, en recursos del mundo, dirigidos por hombres con sed de poder, cegados por este que no busca luchar por un país, sino contra un país. Realmente esta parte de la historia en Chile me entristece. Mañana será otro día. Es temprano, hemos llegado a Argentina, preparado para saber un poco más sobre este país. Me di cuenta de que en Argentina existió un héroe, un hombre que le dio cambio drástico a Argentina. Su nombre era Juan Diego Domingo Perón, un hombre realmente admirable, reconocido por sus posturas políticas que le favorecían a las clases obreras. Y este hombre le dio prioridad a la mujer y a su derecho de ser un igual. Ya veo por qué fue electo 3 veces. Era un hombre ejemplo para muchas personas, las cuales fueron importantes para la historia de Latinoamérica. También fue la inspiración principal para la creación de movimientos revolucionarios en alguna. Todos estos estaban en retorno de este presidente, ya que él sí pensaba en el pueblo. Pero tras su derrocamiento por causa del golpe de Estado, luego de su exilio en su tercera presidencia, en 1973, se retiró y dejó a su esposa a cargo de la presidencia. Y como es de esperar, ocurrió dictador. Llegan, derrocan a los grandes gobernantes y comienzan un periodo de dictadura, en este caso con Videla. Este tipo de intento, el poder de Argentina durante mucho tiempo reprimió a todo movimiento sindical y que reclamaba por sus derechos, callado por violentas represalias, apoyando la inversión en multinacionales y acabando con las empresas nacionales. Este tipo en que pensaba, dictador, egoísta, lleno de soberbia, de suerte que esto ya pasó. He llegado a Paraguay, una rápida parada para aprender un poco. Este país no se ha quedado atrás en las demás dictaduras. Alfredo Stroessner fue un dictador que duró más de 30 años en el poder. Este dictado atrasó el país en muchos aspectos. Además de reprimir todo movimiento socialista o sindical, este presidente se había aliado con Estados Unidos para ser partícipe de las cruzadas anticomunistas. Esta fue una dictadura muy violenta. Realmente Latinoamérica está marcado por errores que reproducen en cada país. Bolivia, una dictadura bastante parecida a la de Paraguay, de hecho muy parecida en cuanto a represiones anticomunistas y aliaciones con Estados Unidos. Tras un largo viaje llegó a Nicaragua, donde la historia ha sido marcada por la derecha y por la izquierda. Tal vez no fue una dictadura tan extrema como en otros países, pero fue un dictado de la derecha que contribuyó al asesinato de Augusto Sandino, quien fue un general de inspiración para la formación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el cual fue un movimiento guerrillero de izquierda que luchaba contra el poder de la familia Somoza, un movimiento que hasta el momento sigue vigente. Llegamos a Cuba, un lugar de ideología totalmente comunista, con su presidente Raúl Castro y el general Fidel Castro. Este país tiene una historia muy interesante, ya que el evento sucedido en 1959, el rumbo del país cambió por completo. Claro que la revolución cubana no sucedió de un día para otro. Hubo varios eventos decisivos que mostraban poco a poco cómo el movimiento 26 de julio se acechaba. Eventos como la toma del Palacio Presidencial, el combate de Úbero, el asalto al cuartel Moncada, hasta que derrocaron a Batista, y comenzó lo que hoy conocemos como Cuba. México, un bello lugar, con hermosas playas y ciudades, pero México no solo es belleza, también es historia. México está marcado por una de las revoluciones más importantes en Sudamérica. Todo consistía en abolir el gobierno de Porfirio Díaz, que se mantuvo en el poder por 34 años. Un grupo de revolucionarios se levantaron y lograron derrocarlo, mas sin embargo suben presidentes que generaban polémica por parte de los revolucionarios. Buscaban su exilio. Finalmente, cuando se eligió el presidente Huerta y se firmó la Constitución Política de México, se dio fin a la Revolución Mexicana. Sin embargo, sigue vigente un grupo llamado Movimiento Zapatista de Liberación Nacional,
que lucha por los derechos de México, bastante ligado a los ideales de Emiliano Zapata. Siempre es importante luchar por los ideales, pues esos ideales cobran más fuerza si se busca un bien común. Cuando se es funcionario político, ese debe ser el primer principio para obrar. Una buena política se ejerce desde lo básico, que es eso. Te regreso a Colombia y me encuentro con una realidad e historia no muy distinta a la de los otros países que he visitado anteriormente, con una historia teñida de un tono rojo, de aquel rojo que corre como sangre, porque me encuentro aún en día con las secuelas de múltiples eventos bélicos de siglos pasados, causados por la confrontación de ideales, en el que como toda una guerra no se puede hablar de un ganador, cuando ha habido cientos de miles de víctimas, muchas de ellas inocentes. Llegan a mis recuerdos de aquellas clases de historia, donde nos hablaban acerca de luchas bipartidistas, transcurridas en el siglo XIX. Guerras como estas, que solo lograron devastar al país y traer graves consecuencias, como la posterior separación de Panamá del territorio colombiano. Pero no aquí no acaba la sangre de inocentes y la pérdida de miles de familias que pagan el precio de una guerra que nunca pidieron. Porque aún así, y a diferencia de muchos de estos países que visité, esta lucha bipartidista no cesó, muy pronto porque se extendió hasta el siglo XX, tomando fuerte protagonismo con múltiples intentos de conformación de partidos, revolucionarios y socialistas, que no tuvieron mayor suerte. Incluso en 1933, un partido político impulsado por el muy recordado Jorge Eliezer Gaitán no llegó a surgir, ya que éste le ofrecieron un curul en el Partido Liberal, a la que no se negó. Pero tiempo después, en plena conferencia panamericana, en 1948, realizada precisamente en la ciudad de Bogotá, la cual pretendía la creación de la OEA, Organización de Estados Americanos, y la extinción definitivamente de movimientos izquierdistas extremos, como el comunismo, que empezaba a tener protagonismo en otros lugares del mundo. Pero tal vez aquí llega uno de los recuerdos más importantes de nuestra historia. Estos recuerdos que movilizan y mueven a cientos de estudiantes en marchas universitarias. Estos recuerdos del asesinato de una persona que lograba mover miles de personas en marchas tan grandes y significativas, como la del silencio del 7 de febrero de 1948. Pero un poco menos de 2 meses después de ese suceso, el 9 de abril de 1948, a eso de la 1 de la tarde en la ciudad de Bogotá, es asesinado por 3 impactos de bala en su cuerpo en el centro de la ciudad el abogado penal Jorge Eliezer Gaitán, lo que provocó una seria protesta de tal magnitud y violencia que son recordados como uno de los hechos más difíciles del país hasta el día de hoy. Sí, lastimosamente más violencia, más guerra, esa guerra que no deja más que sufrimiento, el Bogotazo, que no solo se quedó en la ciudad de Bogotá, sino que se esparció por grande parte del país, tomando protagonismo de nuevo los partidos y los ideales políticos, exigiéndole al actual hombre al mando del país, el conservador Mariano Ospina Pérez, que dejara su cargo. Además de esto, Bogotá perdió su identidad y se marcó por una separación clasista entre el norte y el sur. Pero ojalá eso fuera lo peor, porque a partir de ello surgieron las primeras guerrillas que tanto daño hicieron a toda Latinoamérica, y que hoy en día seguimos siendo uno de los pocos países que lo seguimos padeciendo luego de más de 50 años de guerra y más sangre. Pero no acababa allí en 1953, cuando Laureano Gómez era presidente del país, llegó a Colombia, eso que también incidió en la dictadura de Rojas Pinilla, la cual tuvo consecuencias buenas y no fue tan violenta como la de los países vecinos, pero aún así, ¿quién quiere vivir bajo una represión? Pero por lo menos dio un fin, o al menos una pausa, a esa época de violencia y lucha de política colombiana. Trajo progreso al país, como el televisor, el voto a la mujer, pero fue una dictadura muy corta, porque en 1957, luego de un paro nacional de todos los gremios, Rojas Pinilla aceptó su renuncia a su idea de reelección, dando paso al acuerdo político por primera vez entre liberales y conservadores, que lastimosamente solo duró 4 mandatos. Además de esto, al no permitir más participación política de los ideales como el de la izquierda, se da en consecuencia de ello grupos campesinos de guerrillas que fueron tomando fuerza en ramas y territorio hasta el día de hoy. Una de ellas, y las más relevantes, es ELN, Ejército de Liberación Nacional, impulsado por Camilo Torres, un sacerdote, seguidor de la teología de la liberación. Esta es una guerrilla de ideología completamente marxista-leninista, impulsada también en pro de la Revolución Cubana, que por los años 60 tanta relevancia tuvo. También se dio paso a la creación de la guerrilla liberal que hasta hoy se mantiene en pie, llamada FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
fundada en ideales de defender al campesino. Hoy en día, los campesinos son los que más pagan por esta guerra a causa de sus supuestos defensores. Ahora que tengo claro qué pasa en mi continente, me doy cuenta que muchos de esos conflictos son una lucha de ideales propios que se alimentan de violencia e imponen regímenes que oprimen a alguna parte de la población, ya sea de izquierda o derecha. Pero con esto nos damos cuenta de que esta dinámica puede cambiar en el momento en el que la persona que llegue a la presidencia, más que nada, sea el vocero del país y busque bien de esto, en vez de expropiar los recursos para darlo a otros países. Siendo lo que caracteriza a Latinoamérica, una tierra llena de tradición, está siendo modernizada por algunos ideales de desarrollo, que no van más allá de lo económico. Latinoamérica es sangre en la naturaleza, no podemos alejarnos de eso, porque somos latinoamericanos, en este caso no seríamos nada. Por eso, como un país que es de nuestro mismo continente, nos roba la identidad que de manera reprimiéndonos la libertad de pensamiento, no somos Estados Unidos. Y si queremos pensar en el comunismo, lo podemos hacer libremente, sin tener que correr solamente por pensar diferente. ¿Y cómo es posible que un grupo cuyo ideal es proteger al oprimido terminó siendo a su igual y financiándose por medio del narcotráfico? Es absurdo un ideal disque socialista financiado por el medio más capitalista. Cuando exista esa libertad y ese respeto, tolerancia, ese día nuestros países se pondrán de acuerdo para luchar contra los verdaderos enemigos y por fin desarrollarse, y no por lo económico, sino lo espiritual, que al final eso es lo que vale, por una Latinoamérica unida.